tener alta térmica nos da sintomatología, nosotros sentimos la temperatura elevada y con ello hay signos asociados. Y es un signo porque lo podemos cuantificar, ¿no? Lo podemos medir. Desde el punto de vista de cómo se gobierna la temperatura corporal, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la temperatura corporal está guiada, está monitorizada justamente por los músculos esqueléticos, ¿no? Los músculos estriados. Y por supuesto también interviene el hígado. Eh, Cuando hay ejercicio, justamente al tener el hecho de ser guiados, ser monitorizado por la temperatura por los músculos, esta puede elevarse, ¿no? Entonces, una fuente principal de la temperatura corporal, diríamos, que es los músculos, ¿no? Es la importancia. La otra parte es, ¿cuál es la temperatura normal de una persona? Se hicieron muchos percentiles, se tomaron la temperatura, así como los demás parámetros de funciones vitales, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, a centenares y miles de personas en los Estados Unidos, y se llegó a la conclusión de que había que tomar bajo un parámetro establecido, o sea, una forma basal, temperatura basal, frecuencia arterial basal, frecuencia cardíaca basal, frecuencia respiratoria basal. Esto significaba que había que tomar justamente después de un reposo prolongado de por lo menos 4 horas. ¿Y cuál era el momento adecuado? Justamente en la mañana, al amanecer y haber dormido por lo menos 4 horas, o sea, 6 de la mañana. Entonces, cuando hablamos nosotros de temperatura basal, como de las otras funciones, estamos hablando, ¿no? El hecho de haber tomado la temperatura antes de iniciar ejercicio físico, antes de consumir energía. Y por lo tanto, tenemos tres fuentes de la temperatura oral, la temperatura axilar y la temperatura rectal. Eh, por razones anteriormente, estoy hablando en el siglo pasado, de tomar la temperatura a personas que estaban hospitalizadas y que los termómetros tenían un alto costo, entonces se tomaba la temperatura axilar. Pero hay una cierta variante. En la actualidad, acostumbramos a tomar la temperatura oral, que debe ser 36.8 más menos 0.4 grados centígrados. ¿Ya? Pudiera haber 37.2 a las 6 de la mañana y pudiera haber 37.7 a las 4 de la tarde. La variación de la temperatura también está en relación a la actividad física. La temperatura rectal que se toma en niños pequeños, en niños lactantes generalmente o en personas postradas, ¿no? Tiene más o menos 0.6 de la temperatura oral. Lógicamente ustedes me dirán en la actualidad que ya usamos los termómetros digitales. Entonces hay una variante, ¿no? Pero siempre estamos hablando de la temperatura oral como un parámetro inicial para poder verificar si el paciente tiene alza térmica o no. Muy bien. Entonces, temperatura corporal, oral, temperatura rectal y le decía en épocas anteriores en las que se tomaba masivamente en los hospitales la temperatura axilar. Pues bien, haciendo un recordaris de lo que es el mecanismo fisiológico del mantenimiento de la temperatura corporal, diremos que hay mecanismos que mantienen una constante de la temperatura, ¿no? Así usted esté en zonas de elevado calor, como son el o la época de verano, o cuando ustedes estén en zonas con baja temperatura, los polos o zonas altoandinas con bajas temperaturas, nuestro organismo mantiene una temperatura constante. Y para mantener esa temperatura constante hay mecanismos. Hay mecanismos que conservan el calor, mecanismos que disipan el calor y mecanismos que aumentan el calor. Estos son mecanismos fisiológicos que el cuerpo utiliza para mantener una temperatura constante.
Conservar el calor significa justamente tener una piel adecuada, un tejido celular subcutáneo adecuado. Estos elementos forman y constituyen un aislador térmico, ¿no? Una persona que tiene mayor amplitud del tejido celular subcutáneo, lógicamente estará más eh, valedero a ser un aislador térmico. Tenemos que tener en cuenta que la transferencia del calor, ¿no?, va desde el centro de nuestro organismo, a través de los plexos venosos, hacia las regiones papilares de la piel, y esta se difunde a través de la misma y el tejido celular subcutáneo. Todo esto hace que se conserve el calor. Un momentito, por favor. Un momentito para ver que ingresen. Pues bien, entonces, mecanismos que conservan el calor. Pero también existen mecanismos que disipan el calor, mecanismos en la cual ustedes tienen una temperatura atmosférica elevada, entonces usted necesita disipar el calor para seguir manteniendo una temperatura adecuada. Y para esto hay mecanismos de la sudación, que está relacionada con las glándulas sudorípadas, ¿ya? Con las glándulas sudorípadas, porción endocrina, ¿no? Y fibras nerviosas del simpático, que están las fibras colinérgicas. Entonces, producen una sudación en la persona, disipa calor. También disipa calor aumentando la frecuencia respiratoria. Han visto que en la época de calor la persona respira con mayor frecuencia, se produce una taquimia. Y la protuberancia, que es el regulador transitorio en este momento del calor, maneja este hecho de aumentar la frecuencia respiratoria. En forma periférica, la vasodilatación, ¿no?, que hace que se inhiban los centros simpáticos, localizan el calor hacia el exterior. Por lo tanto, la vasodilatación es una forma de perder calor, ¿no?, disipar calor. Esto está gobernado por el elemento posterior del hipotálamo, ¿no?, que en forma contraria pueden producir una vasoconstricción. Todo esto da, por lo tanto, una termogénesis química que mantiene y regula desde el punto de vista de la pérdida de calor de nuestro organismo para mantener la misma. Mecanismos que disipan el calor. Después tenemos mecanismos que aumentan el calor, ¿no? Estamos en zonas frías, zonas altoandinas, en el polo. También tenemos que mantener nuestra temperatura corporal en una forma constante. Y para eso entonces existe otro mecanismo, la vasoconstricción. Esto a nivel de la piel del organismo, ¿no? Nuestra piel, habrán escuchado ustedes, se pone una piel de gallina con el frío, los pelos, dicen, se me paran, en este caso los vellos se erizan, los vellos, ¿no?, y se produce una piloerección, y por lo tanto una forma de disipar calor es la que existe en ese sentido. También el estremecimiento, ¿no? El estremecimiento necesita aumentar el calor de mi cuerpo, que el frío atmosférico es elevado, entonces se produce un estremecimiento, haciendo que por lo tanto exista una excitación simpática que produce calor. Otra forma indirecta de producir calor es la estimulación en la producción de la hormona tirosina a partir de las glándulas, ¿no?, tiroideas. Ya vamos a ver otra forma más adelante. Entonces, se disipa el calor en ese sentido. Todo esto conlleva a que nosotros tengamos una constante de temperatura de 36,8 más o menos 0,4 grados vía oral, y que mantiene nuestro cuerpo en tal forma que se puedan producir todas las ecuaciones bioquímicas del metabolismo corporal. Cuando esto no sucede, cuando la temperatura se eleva por encima de las temperaturas fisiológicamente hablando, entonces se produce alteraciones de la misma, alteraciones de la temperatura corporal.
Un mecanismo por la cual la temperatura se eleva y le denominamos fiebre es el mecanismo hipotalámico de liberación del pirógeno endógeno. Mecanismo hipotalámico de la liberación del pirógeno endógeno. Esta es la forma principal y más importante en la producción de la fiebre. Este mecanismo ha sido revisado y por lo tanto es el principal para decir que el paciente tiene fiebre. Y ahora lo vamos a revisar adelante. Pero existe otro mecanismo por la cual la temperatura sin ser fiebre puede elevarse, alza térmica. Y esto es debido al mecanismo de estimulación directa de los termorreguladores periféricos. Esto da como resultado, ¿no? La fiebre, pero es por la disminución de la pérdida de calor y la conservación o aumento de la temperatura corporal. Esto se da generalmente en elementos endocrinológicos, endocrinos, como es el hipertiroidismo y el feocromocitoma. En este caso no existe pirógeno endógeno, no existe proceso inflamatorio. Es netamente por estímulo directo de los termorreguladores periféricos. Un tercer mecanismo por el cual la temperatura puede subir y no es fiebre está relacionado con el sistema central de termorregulación inducida por transmisores neurohumorales. La adrenalina, la noradrenalina y la serotonina, catecolaminas que ustedes conocen desde el punto de vista bioquímico, su secreción de la misma puede producir aumento de la temperatura corporal. Y por lo tanto, estamos ante un mecanismo relacionado con el sistema central de termorregulación, inducida por transmisores neurohumorales. Pues bien, vamos a revisar fisiopatológicamente el mecanismo anterior que les hablé sobre, ¿no? El mecanismo hipotalámico de liberación de pirógeno endógeno. Vamos a revisar, vamos a hacer un algoritmo, ¿no? Pirógeno endógeno. Vamos a ver cómo se produce entonces la fiebre. Primeramente, para que haya fiebre tiene que haber una noxa, una agresión externa hacia nuestro cuerpo. Y por lo tanto, a estos agresores no se le denomina pirógenos exógenos. Pirógenos exógenos. ¿Qué pueden ser? Agentes infecciosos, ¿no? Virus, bacteria, hongos. Todos ellos pueden comportarse como agentes infecciosos y por lo tanto, ¿no? Estos pirógenos exógenos secretan toxinas y activan rápidamente los mediadores de la inflamación. Estos mediadores de la inflamación inducen, estimulan a los monocitos, a los macrófagos, a las células endoteliales y otras células que liberan linfocinas. Estas linfocinas, ¿no?, liberadas así, estimulan a las citocinas pirógenas, o sea, a los pirógenos endógenos. ¿Qué pirógenos endógenos conocemos? Principalmente en relación a la fiebre, ¿no? La interleucina 1-alfa, 1-beta, el factor de necrosis tumoral, alfa y beta, la interleucina 6 y el interferón alfa, entre otros. Estos son los más conocidos que trabajan justamente estimulando, ya vamos a ver más adelante, elementos que van a producir la fiebre. Estas citocinas pirógenas o pirógenos endógenos ya salen de la zona del proceso inflamatorio y se van por la vía vascular. Ingresan a la sangre, ¿no?, en cantidades suficientes para llegar al hipotálamo, y en la región anterior, específicamente en la lámina terminal vascular orgánica, ahí estimulan la liberación, entre otros, principalmente la prostaglandina E2. Entonces, a este nivel del hipotálamo se estimula la liberación de la prostaglandina E2 y esta prostaglandina E2 va por vía vascular hasta llegar
justamente al centro regulador de la temperatura y producen justamente aumento de la misma. Aumentan el punto de ajuste del centro termorregulador y por lo tanto, ¿no?, aumenta la conservación y producción de calor. Este hecho que trastoca todo nuestro organismo se convierte finalmente en el término de fiebre, se produce la fiebre. Estos mecanismos que le converso y que yo lo menciono en forma más simple, tienen otros elementos bioquímicos asociados, el AMP cíclico, entre otros, pero lo principal es la columna vertebral de cómo esta prostaglandina E2 estimula la producción y la conservación de producción de calor y la conservación de la misma, y aumenta la temperatura corporal y produce la fiebre. Y es importante, les decía, ¿por qué? Porque la enfermera, la familia, trabaja generalmente sobre la disminución de la temperatura a través de elementos que regulen la misma transitoriamente. Estamos hablando de los AINES, ¿no? Hay AINES que bajan la temperatura, ¿no? La dipirona, la antalgina, la aspirina, ¿no? Todos estos elementos antipiréticos, ¿no?, trabajan neutralizando, inhibiendo transitoriamente la producción de prostaglandina E2 y por lo tanto disminuyen la temperatura. El paracetamol, el AINE de elección en esta época, ¿no?, trabaja justamente inhibiendo transitoriamente, ¿no?, el aumento de la prostaglandina E2. El médico va más allá, el médico va a la zona justamente, ¿no?, de los elementos, agentes infecciosos que producen justamente todo el elemento del aumento de las citocinas pirógenas endógenas. Entonces, el médico trabaja sobre las, los elementos exógenos, los pirógenos exógenos, como son los agentes infecciosos ya descritos. Ahí es nuestro trabajo, nuestro diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Pues bien, el síndrome febril tiene características que hay que diferenciar de la distermia, ¿no? Hay tipos y formas de alza térmica, por decirle a la distermia, ¿no? La distermia, ¿no?, que es una elevación de la temperatura, ¿no?, que no pasa de los 38 grados centígrados, ¿no? Generalmente la distermia es por causas no infecciosas, ¿no? Los trastornos de regulación nerviosa pueden ser las causas, pueden haber fármacos que son dados para otro tipo de procesos de enfermedad y que pueden coadyuvar el aumento de la temperatura, pero esas temperaturas no pasan generalmente 38 grados centígrados y no le llamamos fiebre, sino distermia. Cuando hablamos de fiebre también hay que hablar forma de inicio, ¿no? Hay fiebres que se inician bruscamente y otras que inician lenta o insidiosas, ¿no? Según la intensidad, podríamos llamarle febrícula, 38 grados centígrados, ligera hasta 38.5, moderada 39.5, intensa 40.5, elevada más de 40.5. Entonces pudiéramos clasificar de acuerdo a la marcación de la temperatura en lo que se refiere justamente a la intensidad. También podemos hablar por la duración de la fiebre. Hay fiebres de corta duración y hay fiebres de prolongada duración. Es más, hay fiebres que pueden estar presentes por varios días, por muchos días, o pueden estar en intervalos de aparecer y desaparecer la temperatura y producir la fiebre en forma esporádica durante un proceso de enfermedad. Y esto nos conlleva justamente a una gráfica de la temperatura.
Cuando nosotros hospitalizamos a nuestros pacientes o le pedimos que se tome la temperatura basal y en la tarde, basal 6 de la mañana y en la tarde 4 de la tarde, nos interesa ver la evolución de la temperatura para poder hacer un seguimiento y una interpretación de la misma a través de una gráfica. Antes de ello, debo decirles que el síndrome, denominado síndrome febril, como todo síndrome, tiene síntomas y signos. Tiene síntomas, sensación de calor, escalofríos, cefalea, mal estado general, ¿no? Voy a necesitar más. Si se corta en un determinado momento, nos esperamos un momentito y volvemos a aparecer. Astenia, sed, anorexia, síntomas y signos: fases febriles, rubicundas, taquicardia, polimia, piel caliente, mucosas secas, sudoración, oliguria. Es importante decirles que las temperaturas encima de los 30, de los 40.5, 41 grados centígrados, ya pueden producir daño cerebral. Y en 43 no aguanta el ser humano esta temperatura y generalmente fallece. Pero cuando hablamos de 40 grados centígrados, 40.5, y decimos que ya estamos yéndonos al daño cerebral, es importante porque hay que bajar rápidamente la temperatura. No podemos esperar el efecto farmacológico de los antipiréticos. Tenemos que utilizar medios físicos para bajar la temperatura. Generalmente en niños pequeños tenemos que bañarlos en agua no helada, sino en temperatura normal, ¿no? Para poder bajar la fiebre. La emergencia de los centros hospitalarios pediátricos tienen justamente estos elementos para poder bañar en forma racional y bajar la fiebre. Les decía que la temperatura en varios días podría producir una curva febril. Muy bien. Tiene la fiebre continua, la fiebre remitente, la fiebre intermitente, la fiebre recurrente, la fiebre ondulante, la irregular, la eléctrica, el dromedario. Yo voy a describir alguna de ellas, las que más es frecuente que ustedes observen. Primeramente, la fiebre continua. La fiebre continua es una fiebre que en ningún momento vuelve a la normalidad. La fiebre existe, pero tiene una variante de menos de un grado, de 1.5. Se mantiene constante y es menos de 1.5 grados. Fiebre continua. Cuando termina la fiebre, lógicamente se produce una lisis, ¿no? Hay enfermedades que pueden correr con fiebre, procesos respiratorios, los procesos urinarios pueden mantenerse con fiebre continua, ¿no? Después tenemos la remitente. Esta fiebre remitente es muy interesante porque la fiebre aparece y desaparece. Aparece en la mañana, desaparece en la tarde y puede haber no fiebre por un día, ¿no? Y vuelve a aparecer al día siguiente. A esta fiebre se le llama fiebre remitente y generalmente hay una variación mayor a un grado. Fiebre remitente. Después tenemos la fiebre intermitente, en la que sí existe espacios, días en la que no hay fiebre. No hay fiebre. Tenemos las fiebres de tipo cotidiana, fiebre que aparece en el día, desaparece en la noche, por decir lo menos. Después tenemos la terciana, que descansa 2 días y aparece al tercer día. La cuaterna, que aparece cada 3 días, al cuarto día aparece siempre. Estas dos últimas fiebres que les cuento están en relación al paludismo. En la selva es muy frecuente que el paciente aprende a vivir con su fiebre. Hoy día no voy a venir a trabajar, dice, porque hoy día, disculpe, mañana no voy a venir a trabajar, señor, porque mañana me va a dar fiebre y tengo que quedarme en casa. Aprende a vivir con su fiebre, la fiebre del paludismo. Después tienen otro tipo de fiebre en el tiempo, la fiebre recurrente. Se mantiene como si fuera una fiebre, ¿no? Alta, y después baja totalmente. Desaparece, hay días que no hay fiebre, para volver a aparecer por otros 3, 4 días o 5 días de forma alta, baja nuevamente. La fiebre recurrente aparece y desaparece por intervalos de días. Después tiene usted la fiebre ondulante.
Esta fiebre es muy interesante porque la hemos visto fundamentalmente en la brucelosis, la fiebre malta. Es una fiebre que aparece progresivamente día a día, ¿no? Llega a un acme de temperatura y también día a día comienza a bajar. Le podríamos decir que es una fiebre de dromedario también, ¿no? Fiebre ondulante, ¿no? La fiebre ondulante. Después tenemos la fiebre éctica. Esta fiebre éctica a veces la podemos ver en pacientes venidos a menos con infecciones severas que nos llegan al hospital, en la cual los puntos altos como agujas nos demuestran el estado calamitoso de la infección que tiene este paciente. Las fiebres écticas se mantienen altas, pueden llegar a 40 grados centígrados, ¿no? Y bajar. Es como si fueran agujas. El interno del alumno los forma en forma roja toda la zona que sube y usted observa agujas, agujas. Eso nos llama la atención porque es un paciente que está totalmente delicado y que necesita inmediatamente tratamiento a partir de un diagnóstico. Fiebre éctica. Después tenemos la fiebre tifoidea. La tifoidea en el siglo pasado, en la década del 70, 80 del siglo pasado, era una endemia en Lima. La gente enfermaba de fiebre tifoidea. Y como el nombre lo dice, la fiebre comenzaba con la enfermedad y desaparecía con la enfermedad. Podía durar de 3, 4 semanas y la fiebre iba subiendo lentamente conjuntamente con la enfermedad. A la segunda, fin de la segunda, tercera semana, ya estaba en el punto más alto y comenzaba también a bajar lentamente día a día y se iba juntamente con la enfermedad, ¿no? La tifoidea. Lógicamente, con la mejora con la mejora del saneamiento, esta enfermedad ha desaparecido de las ciudades que han mejorado su agua, desagüe, electricidad, luz, pero se mantiene sobre todo en el África, en zonas paupérrimas, en donde no hay saneamiento, todavía este tipo de enfermedad, la salmonela tífica, ¿no? Que perfora el intestino delgado y puede matar por sangramiento. Pero lo fundamental es la fiebre que acompaña a la tifoidea. Y lo gracioso, podríamos decir, es que es una característica. Además de la fiebre, el hemograma tiene una característica. Hay una leucopenia. No aumenta los leucocitos. Se produce una leucopenia y la temperatura no se va acompañada de taquicardia. Normalmente, cuando yo tengo fiebre, aumenta mi frecuencia cardíaca. En la fiebre tifoidea hay bradicardia más bien, no aumenta la frecuencia cardíaca y no aumentan los leucocitos en el laboratorio, una forma característica de encontrar. Lógicamente, todavía podemos encontrar en forma aislada en algunos, a veces en Lima, fiebre tifoidea, pero ya no es endémico y por lo tanto es muy escaso, sobre todo en zonas, ¿no? Paupérrimas. Pues bien, todo lo que les he mencionado ahora está en la literatura, ¿no? La literatura, la literatura. Lo que sí puedo decirles es una característica de la fiebre en niños y ancianos. En niños, cualquier proceso inflamatorio infeccioso puede producir fiebre en el niño y en forma súbita. O el niño puede estar jugando hace una hora, jugando, distrayéndose con otros niños, y de un momento a otro se aísla, se pone irritable y llora. Lo carga usted y está con alta térmica severa. Está asociada generalmente a infecciones virales. Los virus pueden producir infecciones en, en estos niños pequeños, ¿no? Y por eso las vacunaciones que deben tener los mismos. Ya el sarampión debió haberse desterrado, aunque ha aparecido últimamente la rubiola, la escarlatina, la varicela, la parotiditis, el herpes, la mononucleosis infecciosa pudieran producir, ¿no?
temperatura alta en niños, generalmente de formas virales. Y lo opuesto en las personas mayores de los 70 o 80 años de edad, pueden estar altamente infectados y no más en fiebre. Entonces, un paciente de la tercera o cuarta etapa de la vida, no necesariamente para estar enfermo tiene que tener fiebre. Pudiera estar, como les digo, altamente contaminado